Hola, 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 ¿cómo están, chicas? hola mis amigos, Hola, qué gusto saludarlas. Amiguitas, colegas. muchísimas gracias por acudir al llamado para ponernos de alguna manera en la plataforma, en, en, en esta nueva generación de la iniciativa de mujeres en el cine y la televisión. Yo pues quise convocar a mis queridísimas amigas de batallas, de muchas batallas, porque literalmente desde principios de los 90 en algunos casos y por ahí de cuando mucho mediados de los 90, ahí andábamos caminando. Mi planteamiento para quienes nos están escuchando era pues relativamente sencillo. Si vamos a conversar acerca de el cine, o digamos la división cine de la producción audiovisual de nuestra industria, tenemos que comenzar por decir, no importa que sea una nueva generación de iniciativa, necesitamos agremiarnos, necesitamos profesionalizarnos, necesitamos estar en comunicación. La cantidad de personas que hoy por hoy se dedican a la industria audiovisual eh, se ha multiplicado exponencialmente de cuando nosotros iniciamos. Eh, Sin embargo, ahora hay una igual, digamos, exponencialmente igual la cantidad de producciones y sin embargo seguimos la gran mayoría escuchando los mismos nombres, las mismas casas productoras, porque ¿de qué nos enteramos? De las películas que tienen éxito, de las películas que de alguna manera logran con bastantes esfuerzos, llegar a sus públicos. Y ahora justo reconociéndonos, sabiendo dónde debemos o podemos encontrarnos, tratar de hacer que sea mucho más fácil localizarnos, mucho más fácil, incluso quien lo quiera ver como militancia, y que busquemos de qué manera nosotras que somos, pues ya digamos, la ola primera de este movimiento de los 90, de qué manera podemos sumarnos a las nuevas generaciones, siempre considerando profesionalización y pertenencia a un gremio que nos aporte actividades, que nos presente, que nos deje conocernos y que no perdamos de vista el punto número 1, que es la profesionalización, y el punto número 2, que es la estructura que tiene toda industria audiovisual. Que a partir de estas conversaciones entendamos que lo único que nos falta para que nuestras producciones sean vistas es tenerlas presentes a esas audiencias desde que están siendo concebidas y hechas. Y entonces toda la maquinaria alrededor de tanto patrocinadores como financiamientos, como festivales, como premios, como industrias, todo esto funciona. Pero cuando perdemos de vista que se trata de una industria, lo que nos ocurre es que nos quedamos sentados, aislados, creyendo que solo se trata de manifestar en una obra audiovisual nuestra necesidad de expresión. Y es una obra muy cara para solamente producir, para nosotros decir la hicimos. Necesitamos perseguir que sea visto. Entonces, las convoco a las dos, porque de alguna manera en toda su trayectoria. En el caso de Eugenia, siempre se ha consagrado como productora, claro, comenzando como todos, como asistente de producción, ¿no? Pero después como productora titular y como productora ejecutiva sin dejar de producir prácticamente ni un solo año, desde entonces hasta ahorita. Y entonces en su labor docente, en su labor de tallerista, ha de alguna manera concebido de una manera más completa la creación de carpetas y la preparación de una producción que comience desde una correcta conceptualización, de un correcto, una perspectiva de quién quiere verlas. Y en el caso de Romy, que es súper interesante en el sentido de, nació una idea hace muchísimos años, más de 30,
de crear un directorio entre varios amigos de la universidad y ella no soltó prenda, ¿no? Primero nace un directorio que se llamó El Medio, tiempo después era lo primero que nos agremiaba a pues, lo que creíamos que éramos todos. Y con el tiempo ya se transformó en La Brújula, no soltaste prenda de esto, y en este foco de desarrollo de la industria audiovisual mexicana tan importante como se está convirtiendo Jalisco, de alguna manera no es labor solo tuya, pero sí de alguna manera el empuje y la determinación continua para crear ya un capítulo Jalisco de Canacine. Ahorita lo estás capitaneando, pero a lo que me refiero es, ha llegado a tal extremo su fortaleza que ya hay una estructura, 2, 3 pisos de verticalidad para poder tener diálogo con los exhibidores, con los distribuidores y con los productores. Entonces, no sé quién de las dos quiera comenzar a comentarme de sus percepciones desde estos ámbitos polares de una misma industria que es la producción audiovisual. Adelante, Eugenia. ¿Sí? Yo, a ver. No, bueno, el cine, como sabemos, es y los medios audiovisuales, o sea, están siempre de la mano, pues es muy complejo. Nos ha tocado a nosotros que empezamos 90s, finales de los 80s, a picar piedra. No había fondos, no había tantos recursos. Empezó el proyecto Opera Prima, todos jalando como industria, jalando como una pequeña industria primero, tratando de ir adelante, bueno, por generaciones. Nosotros, nuestra generación fue así, y las anteriores fue todavía más rudo, ¿no? Todavía más difícil. Pero nunca hemos quitado el dedo del renglón porque nos apasiona. El cine es un medio que te puede cambiar la vida en un segundo, te puede cambiar la concepción de algo, te puede nutrir, ¿no? Entonces, te nutre, de hecho, ¿no? Y siempre el cine y la literatura que han ido siempre en la mano, pues es narrar historias, es leerlas, es verlas, es vivirlas, ¿no? Y entonces, ¿cómo no nos va a apasionar? Es como ser amante de la vida, ¿no? Apasionados de la vida. Eso es lo que somos los cineastas, apasionados de la vida, de conocer historias, de observar, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, cuando yo empecé primero empecé muy chica, luego paré porque seguí estudiando y luego otra vez empecé, porque mi hermano, pues como era cineasta, realmente yo seguí sus pasos. Pues cuando hizo su primera película salí cantando en su película con unas amigas que teníamos un coro en un equipo de fútbol americano, de hecho, y ahí tengo la escena por ahí grabada, y fue muy, muy mágico para mí, ¿no? Y entonces dije, es que yo creo que también voy a seguir estos pasos, ¿no? O sea, mi madre nos metió al cine desde que éramos niños, y sí te das cuenta que el cine es algo que nos une, ¿sí? A todos, ¿no? Entonces, creo que a mí la docencia ha sido muy importante, ahora que mencionabas, Claudia, de las nuevas generaciones. Muchos entran muy verdes, pero tienen otros elementos que nosotros no teníamos, que es un manejo de la tecnología impresionante, ¿no? Digo, nosotros tenemos que tomar clases de edición, ellos ya casi nacen sabiendo editar en el teléfono, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Todo lo que saben. Y es muy interesante convivir con ellos, intercambiar sus ideas y las nuestras. Ahora, hacer una película no solamente, como mencionabas, Claudia, es nada más, voy a hacer una película, hay que tener la idea y hacer el concepto y entender cómo lo vas a realizar. No solamente es tener un guión y ya. O sea, ¿qué voy a sacar del guión? ¿No? ¿Cómo lo voy a vestir? Ustedes todas saben eso, ¿no? ¿Cómo se va a filmar? ¿A quién se va a formar en el equipo? El equipo tiene que ser siempre un equipo de trabajo muy unido, ¿no? ¿Sí? Y bueno, después la distribución, o sea, que tú me puedes decir, Claudia, la distribución es una aventura poder distribuir nuestras películas, ¿no? Hacer que el público las vea, porque pues, tenemos a la industria hollywoodense encima de nosotros que gobiernan el mundo, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea, lo tienen muy estudiado. Y aún así, ahí vamos, ¿no? A ver, Romy, ayúdame, ¿no? Tú también. Sí, claro. Sí. Te estaba escuchando con mucha atención, Eugenia, y admiración. A mí me gustaría abonar un poco, retomando esta cosa de la que hablaba Claudia, de cómo nace La Brújula, y primero fue el medio, para explicar un poco cuál es mi intención y la vocación de dónde viene esto.
Ese primer esfuerzo del medio surgió de la anécdota, es que estábamos en una sala de postproducción, Scratch, que todavía existe, estábamos haciendo el sonido de un cortometraje, que era un trabajo de terminación ahí en la carrera en la Ibero, en el subsistema de cine, y nos encontramos con un directorio de Los Ángeles, y cuando lo vimos nos pareció fabuloso, o sea, decíamos, imagínate que tú puedas, que saliéramos de la carrera, que estábamos a nada de salir, y que tuviéramos uno de México y supiéramos quién renta el equipo, dónde están los foros, quién es un productor, dónde ir a tocar la puerta, dónde puedes trabajar, dónde rentar algo. Pues nos pareció una cosa extraordinaria a quienes nos encontrábamos ahí y empezamos con la tarea de hacer el medio. He de decirles que nos costó mucho trabajo al principio, primero pues porque éramos muy jóvenes, muy nuevecitos, no conocíamos a mucha gente y nos acercábamos pues de una forma muy ingenua, que creo que fue lo que permitió hacerlo, porque llegábamos con un productor y le decíamos, oye, ¿me prestas tu directorio para copiarlo, para tener los datos? Y bueno, era tremendo, parecía que lo estábamos ofendiendo, ¿no? Y entonces fue ir como rascando y buscando y entendiendo todo el por mundo qué así, no ¿no? lo querían Yo lo prestar. compré desde el principio. ¿Mande? Me parecía fantástico. ¿Verdad? Porque yo decía, bueno, ser productor El medio es mucho siempre más creo que fantástico. tener Creo que desde la primera edición yo lo tuve. Sí, bien. Sí, yo conservo por ahí unos Sí, yo ejemplares. Y probablemente Scratch sí. es como un lugar que todos recordamos. Ahí era de ¿Verdad? esta canción que les digo. Exacto, pues ahí era en la sala de espera de Scratch, exactamente. Entonces nos pareció fabuloso, nos dimos a la tarea como, no sé, más de un año. Además, he de decirles para los más jóvenes que nos estén escuchando que no había internet, no había celulares. Entonces era ir literalmente rascando y tocando una puerta y un maestro nos mandaba para acá y el otro para allá y llegábamos apuntando en una libreta los datos, los contactos que podíamos conseguir, en el mejor de los casos sacando fotocopias si nos prestaban sus directorios, así literalmente. Y así los fuimos ordenando y empezó a salir el medio, ¿no? Con Adriana Samperio y Salvador San Vicente, que ellos lo encabezaban y estábamos por ahí Héctor Ortega, Armando Reina y yo colaborando. Y bueno, avanzó, vivió 8 años, si no me equivoco, yo participé en los primeros, pero como bien dice Claudia, yo me quedé siempre pensando que eso era muy importante. Entonces yo me fui a vivir a Chiapas unos años y cuando llegué a Tuxtla, a vivir allá, de los primeros trabajos que se me ocurrió hacer fue igualito, pero ya se llamó La Guía, era mucho más chiquita, obviamente, me costó mucho menos trabajo, pues porque era mucho más cortito y todo, aunque no conocía a nadie, era muy rápido conocer a la gente, entonces hice La Guía, que era pequeñito. Pero eso me abrió a mí personalmente muchas puertas, ¿no? Porque de pronto me di cuenta que ese esfuerzo era bueno para todos al final, cuando ya se lograba, ¿no? Era bienvenida. O sea, no había quien le estorbara. Una vez que los productores se dieron cuenta que no se les quitaba lo buen productor por soltar sus contactos, como decían ellos, pues si eres un buen productor, no importa, o sea, no es lo fundamental tener los contactos, los encuentras, ahí están, ¿no? Entonces, bueno, me abrió las puertas allá y cuando me vine a Guadalajara, primero me dediqué más de lleno a criar a mis hijos y entonces me aboqué mucho más a la docencia, que ya la venía haciendo desde la Ibero. Pero cuando medianamente crecieron y ya podían andar conmigo para todos lados, pues retomé el tema y me pareció que era una vocación. Dije, yo tengo que volver a hacer esto. Entonces nace La Brújula con un grupo de estudiantes en el ITESO, echamos a andar hace 12 años, el primero. Y pues empezamos con un libro chiquito, un directorio chiquito de Jalisco, y luego al siguiente año creció y al tercer año ya era bastante sólido. Entonces dije, bueno, ya tenemos el de Jalisco Occidente, pues vámonos a la Ciudad de México. Entonces hicimos la Ciudad de México y a los 3 años hicimos el de Nuevo León y a los 3 años hicimos Occidente y Noroeste. Y mientras hacíamos eso, nos buscó Guanajuato y Aguascalientes para hacer ediciones especiales y ahora estamos cotizando para otros estados. Me parece que se evidenció que era bueno, ¿no? Que podía darnos mucha unión, que a partir de eso se podían hacer muchas cosas. Era un poco como democratizar el medio, ¿no? Como decir, aquí estamos todos. Para los estudiantes es una gran herramienta, o sea, cuando yo se los regalo a mis alumnos terminando los cursos o empezando, pues de pronto para ellos no es tanta sorpresa, pues porque ya lo ven, ya lo tienen, ¿no? Pero cuando les cuento la anécdota, pues creo que recuperan un poco esa ilusión de decir, bueno, pues qué bueno que ahora nosotros lo tenemos, ¿no? Que esa parte ya está
pues limpien el camino, ¿no? O sea, que ya sabes a dónde ir. Ahora todo lo demás, obviamente que es trabajo principalmente y talento, ¿no? Pero esa primera herramienta nos permite muchas cosas. Y a mí personalmente la brújula me ha ido mostrando un montón de caminos. Así llegué a las mujeres en el cine. Así llegué a Canacine, por ejemplo. Buscando que Canacine se sumara, encontré y descubrí pues, que estaba totalmente centralizada y por qué no habíamos una delegación en Jalisco. Empujamos la de Jalisco, ya llevamos 3 años con mucha fuerza. Para decirles números que luego ayudan, actualmente somos 150 empresas afiliadas a Canacine en todo el país. 45 son de Guadalajara, de Jalisco. O sea, es una presencia importante, sí. Por un lado, importante como Estado, porque no me los invento, pues aquí están todas esas empresas y personas, pero por otro lado, la delegación está tomando una fuerza interesante, ¿no? El propio Estado está tomando una fuerza increíble y me parece que Canacine es una herramienta fundamental, o sea, que permite agremiarnos. De pronto les digo en Jalisco que es como la brújula viva para mí, porque bueno, ahí están todos esos productores, ahí están esas casas productoras, ahí están los proveedores, ¿no? Que los tenemos en el libro y luego los tenemos acá en vivo. Y cuando estoy con las mujeres, pues nos veo a todas nosotras y digo, pues también somos parte, ¿no? Es ese capítulo importante de mujeres. Entonces, bueno, agremiarnos, consolidarnos, juntarnos, me parece, pues, que es la vocación, ¿no? Yo, cuando tuve la posibilidad de estudiar una maestría, primero estudié la maestría en educación, porque descubrí mi vocación por la docencia, que es una de mis pasiones, pero cuando tuve ganas de hacer otra, estudié desarrollo humano. Y me decían, ¿y por qué no haces una en cine? Y yo decía, exactamente por eso estudio desarrollo humano, porque me parece que más de la mitad de nuestro trabajo es trabajar en equipo y aprender a respetar a las personas y aprender, ¿no? Entonces me parece que era más por ahí. Decía, bueno, puedo tener más datos sobre el cine, podría tener más interés, pero si quiero producir y quiero reunir a la gente, y quiero hacer gremio, y quiero hacer esto, creo que me va a servir más estudiar desarrollo humano que estudiar otra cosa en torno al cine. Eso pienso yo y bueno, me ha servido, ¿no? Totalmente. Creo que me ha El servido. desarrollo humano en el cine es importantísimo. De hecho, el cine nos enseña a mirar a todos, a respetar a todos, a entenderlos desde otro punto de vista, a no estarlos criticando, a no estarlos juzgando, porque finalmente todos somos uno y cada quien tiene una historia. Y esas historias las vemos todos los días, ya sea en una película, en una serie, en un videoclip, en un libro. Entonces, el hecho de esta herramienta que nos da el cine para ampliar nuestra visión, pues es una de las grandes enseñanzas que nos da. Claro. El desarrollo humano va así, de la mano. Y si a eso le sumas que ahora sí que trayéndonos al presente, la tecnología nos permite producir con una calidad de excelencia casi cualquier cosa. Entonces, lo importante está en qué es esa cosa, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿cuál es el potencial, vamos a decir, de cautivar de esa temática, del género que selecciones, ¿no? De la estrategia que se plantee de producción, para que desde que sea un proyecto resulte ser atractivo para ser visto por su audiencia. Claro. Entonces, yo por eso hago este símil de cuando no existía un directorio y teníamos toda la fuerza y vamos a decirlo también, quizás la intención, el talento, la pasión, la necesidad de contar historias, pero no había cómo vincularnos correctamente y conocer todos los estratos que habían en el medio. Ahora tenemos la tecnología en la punta de nuestros dedos, la información, metiéndonos a cualquier buscador, pero ahora coincido completamente con ambas. Ahora lo importante es de qué van las historias, cuál es su importancia, por qué son necesarias o no, cuál es la perspectiva distinta de este o proyecto contra otro. Y en el caso de Jalisco, literalmente hay una comunidad muy joven, muy, muy bien vinculada con sus tecnologías, pero ahora es el contenido. ¿Y el contenido para quién? Claro. Claro, y yo como siempre digo en el cine, la historia es Dios, o sea, el guión es Dios. Y si no tienes historia, no tienes nada, ¿no? ¿Para dónde vamos? Como dice Claudia, ¿no? Claro. Hay que contar, ¿no? Sí.
Sí. Y el otro contenido en el desarrollo humano que me parece importante es que el cine lo hacemos personas. Sí partimos de un guión, como bien dices, ¿no? O sea, sí es el que nos va a guiar, pero somos las personas trabajando y las personas trabajando en Claro, equipo y claro. las personas, ¿no? En esta cosa, Totalmente. O sea, nuestro ¿verdad? jefe, digamos, es el guión y todos trabajamos para aterrizar esa historia y que después se vea en una pantalla. Y esta convivencia que hacemos los cineastas cuando estamos haciendo una película es de familia. Ujú. Es una gran Sí, familia, ¿no? claro. Y en esa familia de pronto surge un conflicto, surge una rivalidad, surge cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquiera de las situaciones a las que nos podemos enfrentar cuando convivimos las personas. Entonces, creo que ahí también estas herramientas de vernos como personas todos, de manera horizontal, así sea el director o el gaffer o el staff, pues también nos ayuda a un mejor estilo de vida, porque quienes hacemos esto, pues lo hacemos todo el tiempo. Entonces, Claro. queremos vivir mejor todos los días, ¿no? Totalmente. Durante el trabajo y saliendo del trabajo y cuando vemos el cine y cuando lo hacemos. Entonces, pues por ahí. No, y muy bueno, sería desde el planteamiento de la carpeta, de la planeación de una carpeta que todos sabemos que además de alguna manera organizar de una forma lógica, consistente, un proyecto, que yo insisto, ahorita que me lo decía Eugenia, yo insisto que la distribución tiene que empezar con la idea, tiene que empezar con el guión, tiene que empezar y evolucionar junto con el proyecto, no, obviamente no el lanzamiento, ¿no? Pero sí la planeación de para quién es, cómo, cuándo, dónde, a quién más le interesa, a quién se puede sumar a la promoción, tiene que comenzar desde con la idea, ¿no? Pero Totalmente. hacemos las carpetas no por carpetitis para buscar fondos, sino porque la carpeta nos organiza el pensamiento. Entonces, nada Claro. más es Y nos aterriza toda la parte creativa y toda la parte administrativa también del proyecto, ya sea de cine, de teatro o de una serie o de lo que quieras, porque es tu creatividad, la creatividad en conjunto, o sea, lo que se va a poner en esta carpeta, ¿no? Y tú sabes perfectamente que a veces no vas a andarle entregando el guión a todo el mundo porque no lo van a leer, a menos que sean lectores, ¿no? Entonces, cuando ven la carpeta y está organizada y está bien conceptualizada desde la idea, toda la carpeta, y leen la sinopsis o leen un logline o leen la propuesta creativa del productor y el director, etcétera, 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 pues es una manera de alguna manera de atraer que se va a hacer el proyecto y de interesar a los demás. Cuando uno va con un distribuidor y le dices, mira, esta es la película que quiero hacer, y alguien se interesa y vas de la mano, también es súper importante para que la industria crezca, porque entonces sabemos o se refuerza el tipo de audiencia a la cual vamos a dirigir qué proyecto, ¿no? y que Sí. no se traicione el guión o el desarrollo o la fórmula de quién sale enfrente de cámara o, ¿no? O sea, no contar Claro. 6 películas en una, Sí, ¿no? sí. Es decir, No, no se desde que vas en la carpeta diciendo, a ver, ¿quién va a ser el equipo, no? ¿Quién va a ser el fotógrafo, la fotógrafa? ¿Quién esto? O sea, porque la misma historia te lo dice, ¿no? ¿No? O sea, la Ahora, misma historia. por ejemplo, esto ocurre así, Romy, es decir, es posible que una carpeta y las versiones de carpeta, ¿no? Porque de una carpeta se emana presentaciones, un pitch, un algo, que haga algo presentable en términos de esta es la idea para estas personas, va como audiencia, tiene posibilidades de navegar por estas modalidades, es decir, con una conciencia más completa. Cuando en el caso de Canacine, que resulta para muchos, sobre todo a nivel los productores, los crews de producción, los guionistas, Canacine suena un poco como la cúspide, ¿no? Como ahí se juntan los exhibidores y se juntan los distribuidores para de alguna manera ver cómo está el pulso de la industria. Y pues yo todavía aquí no hago, ¿no? O sea, yo, espérenme, en 2 años voy, ¿no? Pero ahora yo sí creo que es necesario que esa carpeta hable por sí misma, emocione para vincular. ¿Eso ocurre con Canacine? ¿O todavía no, pero puede ocurrir? ¿O cómo? Sí, bueno,
a ver si comprendo bien. Canacine, como cámara, nos agremia a todas las partes, digamos, de la industria, ¿no? A todos los sectores. Entonces, tenemos una mesa de productores, una de distribuidores, una de exhibidores, una de proveedores, donde incluso está Coca-Cola, ¿eh? O sea, todos los proveedores que se te ocurran, pero con es la un proveedor inclusión, importante. es un proveedor importante, sí. Permítanme un poquito porque se subió aquí. Ya. Sí, les digo, hay una mesa de proveedores y hay la manera de socializar los proyectos. No tenemos un fondo, no hay ese tipo de cosas, pero sí podemos socializar proyectos, sí circulan las carpetas por ahí, sí hay juntas donde yo veo que nos acercamos unos a otros, hay eventos donde nos reunimos y pues te toca sentarte en un desayuno junto a Don Cinépolis o Don Cinemex o ahora está Amazon. Entonces, si puedes también de pronto, pues en cortito, comentarle, pues tener el contacto directo, el WhatsApp y pues mandarle tu carpeta ahí, ¿no? O sacarla y contarle algo y pues abrir una puerta. Sí se da, o sea, sí hay muchísima socialización. Sí tenemos acceso todos los miembros de Canacine al contacto de todos los socios de manera interna, ¿no? Ahí sí, pues los directorios se comparten internamente y sí se puede. Entonces, sí podemos trabajar con las carpetas ahí adentro, sí podemos trabajar los proyectos y estoy segura que muchos se consolidan. O sea, que sí surgen alianzas ahí de unos con otros. Acabo de estar en la comida de fin de año de Canacine en la Ciudad de México. Íbamos unas 8 personas de Guadalajara y Homo Sapiens Films, que es uno de los distribuidores en Guadalajara, que no hay muchos, pero bueno, él distribuye cine independiente. Lo acercamos por ahí con Cinemex, que ya tenía cierto contacto, y bueno, pues ahí surgió el acuerdo y ahora acaba de estrenar, creo que lleva 3 este año, ¿no? Películas en Cinemex. O sea, se consolidan las cosas, ¿no? Me parece que sí hay una socialización importante ahí de los proyectos. Sí, apoyan bastante. Sí. En ese sentido, ¿no? A ver. Y esto de salir, perdón, esto de salir de la Ciudad de México, ¿no? La carpeta surge de un largo desarrollo del proyecto a veces, o sea, es parte del desarrollo del proyecto, pero ya vienes trabajando mucho tiempo antes de empezar a armar la carpeta, ¿no? Entonces ya cuando llegas a ese punto ya tiene que estar fuerte. Claro. ¿En qué han evolucionado las carpetas? ¿Has notado que evolucionaron, Eugenia? Sí. Sí, antes eran más pequeñas, más chiquitas, más con lo que te pedían y ahora cada vez te piden más cosas. O sea, lo que es la carpeta de Ficine o la de Ibermedia, por ejemplo, son, digo, el contenido básico siempre va a estar. La sinopsis corta, la sinopsis larga, el logline, la propuesta del director, el plan de trabajo, el presupuesto, bla, bla, o sea, pero pues, te piden muchos documentos ahora para que sostengas la 32D, los contratos, o sea, muchísimas cosas que, pues, que no las pones en la carpeta, son documentos aparte, pero que lo hacen un trabajal, ¿no? Cotizaciones firmadas, aprobadas, o sea, eso no es dentro de la parte creativa de la carpeta, que es lo que hacemos nosotros. Bueno, y aparte también toda la parte técnica ha cambiado, ¿no? O sea, también antes que si filmamos con 35 milímetros o en 16, ya ahora es en digital y qué cámara vas a usar y por qué se va a usar esa cámara, que si va a ser chiquita, que si va a ser grande, que según las condiciones, ¿no? Entonces todo eso, pues lo vas, también técnicamente es bueno explicar cómo vas a realizar tu proyecto, ¿no? El manejo de la luz, el sonido, o sea, es más detallada. Ahora ya detallas más, platicas más, ¿no? Lo que vas a hacer. ¿No? Sí. Y me parece lindísimo porque estás viendo la película completa, ¿no? Sí. No, de mi parte, porque ahí sí me tengo que confesar, o sea, finalmente, en mi caso, la única razón de pedir que la distribución comienza desde la idea es por 33 años de ver que llegan obras que no tienen algo que les ahora en las carpetas tienes que... Perdón, se me olvida esa idea. Ahora en las carpetas tienes que poner el plan de distribución, lo tienes que poner. Y tienes que poner un plan de distribución alternativo y uno comercial, ¿sí? Que antes si no traía porque no tenías distribuidor, pero ahora aunque no tengas distribuidor, tú lo tienes que crear para buscar un distribuidor. Y lo ideal es tener al distribuidor, sí, pero como hemos hablado, ¿no? Ese aporte en la carpeta me parece importantísimo, ¿no? De verdad,
tomar en serio esta buena frase de Claudia de producir para distribuir, me parece fundamental, ¿no? Que sí, las carpetas de antes no, ahora inclusive cuando haces el one page, porque ahora también tienes la moda del one page, cuando no quieren leer la carpeta completa, pero tienes que tener la carpeta para hacer el one page, ahí pones quién va a ser tu distribuidor, ¿no? Ya lo tienes. Y fíjense que al final esa solicitud con mucha facilidad todavía, hasta hace un tiempo muy reciente, era algo como que se quería sacar de la manga. Como que, ay, pues me voy a inventar, pues más o menos, como cuántas copias, ¿no? ¿Cuántas salas? ¿Cuántas salas? ¿Para qué territorios? ¿No? Era como de la manga. Pero ahora está todo tan ligado, sobre todo con estas plataformas digitales y con esta necesidad de sí vincular un primer lanzamiento en salas, sea comercial o no comercial, con después una trayectoria en plataformas que casi siempre son en multiterritorios, ¿no? Literalmente eso que era, decía uno, ay, qué monserga la cadena de contratos, ay, qué monserga el tráiler, el cartel, el póster, perdón, el póster, es que antes se decíamos cartel, los materiales de divulgación, de difusión para, ¿no? Fotos profesionales, los derechos de la banda internacional, cada vez más absolutamente indispensable. De pronto cobran, se concreta como algo fundamental para que la obra tenga alas para poder volar, ¿no? Y si no lo empiezas a producir, es más, si no lo presupuestas, con absoluta certeza vas a llegar al final de la obra sin tenerlo. Se los garantizo porque ocurre todos los días. Y Sí, entonces hay que inventar esos materiales. Pero ahora nos damos cuenta que hay una industria. ¿No? Claro. Pero imagínate antes, que como mencionabas, 20 copias en 35 milímetros que van a cuántos cines, en dónde, en la Ciudad de México, en cuántos, era una locura, ahora haces DCPs. No, y sabes qué, más allá, ahorita está por entrar a distribución Poderoso Victoria, que no sé si la has visto, de Raúl Ramón. Bueno, pues platicaba yo con Fabiola, su productora, y me dice, ¿qué crees? Que ya no vamos a hacer DCPs. ¿Ya no? Que va a ser vía satélite. Que lo van a subir y las salas bajan la película. Así es. Les van a cobrar una cuota por bajada, pero me dice, no se va a comparar en absoluto, pues lo que puedan cobrarte como cuota por bajar del satélite. Pero ya no, ellos ya van sin DCPs. Qué cosa. Es increíble, ¿no? Bien, ¿no? Porque eso, y qué padre que toques el tema de... Se corta la señal, ¿qué haces? Exacto. Bueno, es que yo creo que lo van a bajar, porque ella lo que me decía, o sea, no va a estar en vivo transmitiéndose vía satélite, sino que la bajan como a un servidor, un gran disco duro en la sala, no sé, por un periodo y luego se les borra o la borran, no sé, pero es bajada, o sea, la van a bajar. Esta tecnología es una maravilla, porque ya lo que están haciendo es, por así decirlo, varios nodos que tienen la misma información. Entonces, si falla uno, entra el otro y entra a velocidad luz prácticamente. Entonces, qué padre que tocas el tema de Poderoso Victoria. Primero, porque es una de esas películas que uno no puede dejar de ver aplaudiendo por el atrevimiento, por el riesgo, por el tema, ¿no? Por lo indie o lo independiente del origen, y que esa película nace con una búsqueda de sus productores de garantizarle hacia dónde va, ¿no? De garantizar para quiénes son, ¿no? Y a mí me parece que en su caso es una película pequeñita que se ve enorme, ¿no? Y yo creo que cada vez más tenemos que producir con esa convicción, ¿no? ¿Por qué necesito hacer esta película? Y así como nosotros necesitamos hacerla, ¿quién va a necesitar verla? ¿Quién y cómo? ¿No? Y que ahora sí que quien la quiere ver, dónde está, qué acaba de leer, qué otras películas vio, ¿no? Cómo se viste, en dónde se entera de cosas, cuáles son sus redes sociales. Yo creo que eso está pasando gracias a tanto joven talentoso que está dispuesto a hacer uso de esas herramientas para que sus obras sean vistas.
Sí. Sí, totalmente. Y además han bajado los costos en distribución muchísimo. Entonces es como mejor poderlo hacer, o sea, tienes más Y posibilidades, ¿no? claro, Como y a un mí, director joven, independiente, tal, más posibilidades, ¿no? exacto, a mí me encanta tener el conflicto de no poder comprar una película porque hay 4 formados con bolsa más grande para comprarla, ¿no? Lo que me parece terrible, porque sigue ocurriendo, es obras muy buenas que podrían tener un mercado en otras modalidades, quizás no comenzar desde la ventana estrella de las salas de cine, pero que tienen un nicho muy claro de atención y de interés en sus modalidades, y que me cuesta mucho trabajo entregarla porque los mismos productores la consideran tan pequeña que no buscan los distribuidores, o porque cuando nació la obra, nació y murió sin que nadie nos enteráramos que existía, ¿no? Hasta pareciera que solo existen las 12 películas que hacen su circuito multinacional de festivales, ¿no? Entonces están las grandototas que vienen con presupuestos de producción muy grandes y las de festivales que son 12, 20, ¿no? O sea, por supuesto que hablo de largometrajes, no de cortos, que ahí nos distinguimos muy bien, pero no saben lo difícil que es subir al potro de la distribución, ahora sí digamos, de ejecutar la distribución de obras cuando no ocurre nada con sus audiencias, porque no hay nada que nos haga eco y que volteen a gente como yo permanentemente buscando producciones para colocar en México y en el extranjero. Ay, esa película existe, ¿y qué crees? Trata de Asperger, ¿o qué crees? Trata de, ¿no? Y uno sí sabe quiénes valoran esos contenidos, pero pues no Claro. sabemos que existen. No, y por eso se produce también tantos contenidos para tantas audiencias diferentes, con tantos lenguajes diferentes, con tanto, digo, porque no toda la audiencia ve lo mismo. Hay unas que no entienden unas cosas y les gusta, no les gusta, no les interesa. Les interesan otras. Y el chiste es, a través de la distribución, también abrir estos gustos, este entendimiento del lenguaje cinematográfico, de las historias sencillas, pero con más propuesta, o complicadas, pero también con propuesta no tan comercial, ¿no? Es Claro, complicado. y ese es otro menester con el documental, Eugenia, y tú seguramente lo has palpado. Hacer una muestra de documentales es valioso porque habemos quienes queremos ver de todos los documentales, pero esencialmente por origen, por pasión de quien le gustan las históricas, de quien les gustan las biografías, de quien le gustan los juicios, de quien le gusta ¿no? el reportaje o los problemas humanos o psicológicos, ¿no? Eso no va a haber un interés en ver la muestra de documentales del año 2022, ¿no? Lo que va a haber es interés en ver la película que habla de las abejas, la película que habla tal. Es decir, no podemos manejar la distribución de nuestros contenidos a rajatabla, como esta por nueva la coloco aquí y va a funcionar. No va a funcionar, porque los documentales deben atraer a su público específico por la temática. Claro que hay antecedentes, que en otras películas documentales tratan sobre estos temas, ¿no? Cómo les ha ido, en qué modalidades estuvieron, qué distribuidor las cargó, ¿no? Es decir, en México hay una riqueza brutal de documentales que se nos Muchísimo. quedan solo en el circuito principal de festivales, porque desde que se están haciendo ya está latiendo para quién es. Nada más hay que buscarlo y plantearlo en una carpeta para luego llegar a al gremio, a los distintos gremios y decir, esto es para llegar a esta audiencia, ¿quién me ayuda? ¿No? Es que en México avientas, o sea, hay miles de historias que contar en documental, ¿no? Por eso somos de los países más fuertes, ¿no? Y con una calidad y con un análisis, una crítica, unas escaletas Sí. fantásticas. Es dolorosísimo que Mm. finalmente tengo 34 años dedicada a esto, donde fundamentalmente se vende la ficción, porque para eso sí hay tabuladores, para eso hay perfiles en los medios, en las distintas modalidades y ventanas, y ahora en las plataformas, igualito. Pero el Bueno, pero documental... ahora por lo menos ya ponen
una película, un largometraje documental, antes decían, ¿es película o es documental? No la gente del cine, ¿no? Sino afuera. Y tú, Sí. el documental también es una película porque tiene una duración de tanto, ¿no? O sea, es un largometraje y lo vas a ver en el cine, ¿no? Es un reportaje de National Geographic, que es otro concepto, digamos, del cinematográfico. Completamente, porque además cuando tú haces que ¿dónde quedaron las abejas? Sea un éxito con su público y ahora sí que la militancia ecológica más contra los pesticidas y Es un la gran calentamiento. sí. Cuando tú haces que un documental conquiste a su audiencia, entonces esa audiencia se abre. Y eso es completamente de desarrollo humano, Romy. O sea, Sí, sí. literalmente es como nos comportamos porque nos contagiamos, ¿no? Claro. Sí, y nos vamos comunicando de alguna manera, ¿no? Ujú, ¿Sabes? ujú. Esto no es cine mexicano, pero algo que me impresionó hablando de distribución cuando vi Sugarman, buscando a Sugarman, es cómo planearon la campaña de distribución. Jamás mencionaron, para educar un poco a la audiencia, que era un documental, ¿no? Ujú. Yo lo vi en un festival y luego lo vi otra vez en salas cinematográficas. Estuve viendo como la campaña de impacto de alguna manera o cómo lo movieron, y la sala estaba llena, estaba llenas las salas, Es que es ¿no? contagioso. Ujú, Es contagioso cuando el cuate tuyo o no sé, el líder de opinión que de alguna manera sigues, cuando lo notas cómo se contagió de una historia y la recomienda, la quieres ver aunque normalmente no te interesen esos temas. Es la socialización de que sí manejamos productos, pero con una esencia de arte, es un producto sensible, que solo adquiere valor cuando hay quien lo quiera ver. Ujú. Pero lo que sí no debemos de dejar atrás, aunque ya la distribución se ha convertido en sala cinematográfica y plataforma, o sala cinematográfica y después plataforma en la forma que En el quieras, orden que quieras. Sí. no debemos de dejar de ver el cine en colectivo, con amigos, o con gente con la que comentas la película, te tomas el vinito, cenas, porque finalmente es una experiencia colectiva también el cine. Es un romance maravilloso que yo no quiero perder jamás. No, no se pueden forzar dinámicas de consumo, pero estoy segura que no es lo mismo irte a una sala de cine como Tonalá, como, ¿no? Y invitar a un amigo o amiga y comer o cenar y ver la película, o mismo en la casa, gracias a nuestras pantallotas ahora. Ujú, ujú. ¿Sabes? Pero hasta para lograr la disposición de que nuestros jóvenes productores, realizadores, directores se involucren en este arte colectivo, ellos también necesitan de ver esa pasión contagiosa, de que no es lo mismo reírte solo de una muy buena comedia, nunca lo será. No. Claro. Sí, sí. El factor socializador y literalmente una persona contenta se lo va a decir a 5 personas, una persona enojada se lo va a decir a 20. Entonces, tenemos que erradicar prácticas que nos hacían más daño que bien, como engañar en los trailers o esto. Tenemos que ser cada vez más de redes sociales en términos de cada vez más auténticos. Destacar la obra, qué es lo que sí es la obra, para que toda la divulgación alrededor de esa campaña no traicione de lo que de veras va en cualquier género. Creo que nosotras hemos experimentado algo que, bueno, yo a mis alumnos de estas nuevas generaciones les pregunto también. O sea, ¿qué sentimos cuando entramos la primera vez a una sala de cine? Digo, para mí, de niña fue una experiencia súper mágica, ¿no? Yo creo que para todos nosotros también, de la oscuridad, ver enorme la pantalla, el sonido, en fin, ¿no? Y ahora yo les pregunto esto a mis alumnos, porque muchos te dicen, sí, la veo en Netflix o la veo en tal, ¿no? Sí, perfecto, pero ¿qué sientes cuando entras a una sala de cine? ¿Cuál es tu experiencia sensorial al entrar a una sala de cine, no? Hay una experiencia ahí también. Claro, ¿no? y hay una disposición completa a lo que estás viendo, ¿no? O sea, te concentras completamente en eso que está enfrente. Y cuando la ves en otro medio, en otro espacio, pues hay cualquier cantidad de distractores de otras ocupaciones, ¿no? Que te sacan del estar ahí. Y es Y increíble.
en una sala de cine que ves al de al lado que llora, o cuando sales ves las caras que están felices o no. Yo como productora me gusta observar eso, ¿no? A ver qué pasó con las reacciones de la audiencia, ¿no? En la película. Sí, Bien. y créanme que estas reflexiones cada vez serán más importantes. Serán más importantes por esto, el qué estamos comunicando, para qué, con qué elementos y no, de preferencia, al menos vamos a mapear cuáles son los elementos que pueden hacer importante esta obra y detener un poco lo que signifique ejecutar la grabación, filmación, como quiera que se le llame hoy en día, hasta tener consolidado no solo el esquema financiero, sino tener consolidado todos o buena parte de los importantes jugadores o actores o las partes que van a participar para hacer una realidad esa obra. Yo de verdad podemos seguir produciendo decenas de miles de producciones, pero si seguimos haciéndolas sin perseguir que sean vistas, y eso solo ocurre desde el principio, no se me ocurre que no sigamos en esta, de alguna manera, marea sostenida de producciones que no llegan a ningún lado y pueden ser extraordinarias. Sí, hay unas fantásticas y pues se ven en esta semana, ¿no? Sí. ¿No? Y además que el problema también que tenemos en la exhibición también es otra cosa, ¿no? Otro tema, digamos, ¿no? Sí, fíjate que es otro tema, pero es el juego, es el curioso tema del huevo gallina, porque yo pues, me he dedicado a recolectar en el transcurso de todas estas décadas ejemplos de obras que cuando ha habido un público tocando a la puerta para ver tal película, no existe nada que obvie que la bajen o la quiten o no la programen. El tema es cuando, aunque sea una obra de mucho valor, y no hablo económico, sino de mucha aportación, llega desnuda, digamos, de audiencia que sepa de su existencia. Entonces sí, porque hay otras buenas, malas, peores, mejores, que sí tienen una notoriedad de audiencia. O sea, no voy a defender ni a una parte ni a otra, pero sí me consta que tengo un buen arsenal de casos donde películas menores lograron impactos geniales en sus lanzamientos por haber tenido a una audiencia que exigía que verse, y obras maravillosas que tenían todo para funcionar bien, que nacen y mueren sin ninguna notoriedad. Yo digo, tenemos que reflexionar sobre qué es industria. Totalmente. Porque aparte de todo, el proceso de producción de una película es largo. Sí, y siempre evitando traicionar la obra. Si traicionas la obra, que es que por pensar en una audiencia grande, ya estamos mal, ¿no? Porque entonces se hace ahí un chamuchero. Ahí. No sé si esa palabra existe, pero ustedes saben lo que quise decir. O sea, se hizo nada una película si se traiciona a sí misma, pero una película, una serie, un programa, un documental que no es hecho ni se le busca cómo va a ser visto o quién puede ser un aliado para que sea visto o varios aliados, también estamos traicionando la obra, aunque seamos puristas en cómo hacerlo. Sí, yo creo que ahí no hay que dejar de ver las dos partes que tiene. Es una industria cultural, pero tiene las dos partes unidas, ¿no? O sea, no deja de ser una industria, pero tiene este componente cultural que la diferencia de otras industrias, ¿no? Sí, es que el cine es arte y es industria. Y es una simbiosis. Las dos cosas. Y es una simbiosis porque con 5 millones, con 10 millones, con 15 millones, con 20 millones, con 25 millones, hay muchísimas actividades productivas que se pueden hacer. Lo único que justifica invertir eso en la producción de una obra es el impacto, el registro, la integridad de la obra misma a disposición de una audiencia. Exactamente. Sí, porque de otra manera, bueno, yo siempre le digo a mis alumnos, si tienes mucha necesidad de decir algo, si lo que quieres es expresarte,
pues pinta un cuadro. Si hasta ahí llega tu interés, pinta un cuadro, ¿no? Lléguele. Pero si vamos a entrar en todo este aparato industrial de producir algo, de invertir tantos recursos públicos o privados, de involucrar a tanta gente, de meterle tanto tiempo, sí tiene que tener una salida y sí es una industria. Sin dejar de lado jamás el componente cultural, el contenido, que la historia es lo más importante, pero tenemos que ver que es una industria y que hay muchos recursos ahí en medio como para que no nos importe, ¿no? Exacto. Exacto. Digo, yo no sé, hay algo que yo creo que estamos en un momento casi de arcoíris en cuanto a los medios, incluso en México, porque antes no teníamos la presencia de nuestros extraordinarios talentos, tanto atrás de cámara como adelante, en las pantallas. Ok, quizás no televisión abierta, pero definitivamente las cables, las plataformas, todo esto, tenemos una genuina competencia con contenidos, con nuestros creativos, nuestras actores, nuestros, ¿no? Las historias que sí están siendo atrapadas por la audiencia. Eso necesariamente es un primer detonador para un engranaje mucho más sólido en el resto de producciones audiovisuales, desde películas hasta otras series, hasta otros contenidos multimedia, que no debiéramos de dejar pasar esa ola de bonanza, aunque no venga financiada por las grandes plataformas, sino tener presente a la audiencia del contenido que queremos hacer y pensar en eso que está teniendo un éxito para decirle a la gente, esto claro que tiene valor. Eso. ¿Algún comentario para cerrar? Porque nos dieron 1 hora y nos dijeron que nos amarráramos. Me encanta conversar con ustedes, pero no sé si... 10 minutos, ¿no? Igual, todavía nos quedan unos minutos. Sí. De muchas cosas ahora. También bueno, no, perdón, Romy, tú. No, adelante porque yo me iba a salir un poco del tema, entonces mejor vuelve y luego... No, salte del tema y no importa. Bueno, yo quería hablar un poquito del marco en el que estamos, de la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos como seres humanos gregarios esta necesidad de agremiarnos, tal cual, ¿no? De estar reunidos y luego a partir de aquí hacer cosas y tener iniciativas. Yo siempre termino todo desde hace un tiempo con esta frase de sigamos construyendo, ¿no? Creo que de eso se trata. Igual no llegamos nunca y no se trata de llegar, sino de pues, hacer camino y de construir constantemente, ¿no? De que todo lo que hagamos vaya teniendo ese viso de construcción, ¿no? De tenemos que ir para adelante y ser constructivas todo el tiempo. Y me parece que unirnos, reunirnos, provocar estos espacios, sentarnos a platicar, a reflexionar sobre un tema, es justamente ir construyendo el pensamiento, la reflexión, y de aquí surgirán cosas que mañana nos harán más sentido del que teníamos antes de la charla, ¿no? Entonces, qué bueno que dices eso, Eugenia, porque sí. A mí me parece fundamental cómo nos podemos apoyar entre mujeres también, bueno, o sea, hombres y mujeres, pero nosotras como siendo parte de mujeres en el cine y la televisión, cómo también trabajar en equipo entre nosotros, hacer propuestas, ya sea de cine o de talleres o de conversatorios. Me parece fundamental también para fortalecer la industria, porque es para toda la industria, ¿sí? Y fíjate, de esta huella digital, por ejemplo, tener las ligas de las producciones, de quiénes son, digamos, de su ficha, de a qué audiencias cautivaron, qué premios, qué lo que sea, quién las distribuye, ¿no? Algo así como otras referencias que tenemos a nivel mundial y claro, vincular la brújula con mujeres en el cine, ¿no? Y aquel otra del gremio, y yo conozco a otro que se llama Civilas, pero estar vinculados, ¿no? Unir y sumar en lugar de separar. Totalmente. Esto de la unión siempre nos va a dar fuerza. Cuando alguien quiere tomar el poder, te desunen, o sea, te rompen, ¿no? Eso políticamente siempre ha sucedido. Y por ejemplo, claro, tener fondos donde buscar, independientemente de la extraordinaria labor que tiene el IMCINE con su portal y sus diferentes secciones,
también tener la réplica para tener esos formatos legales, esos literalmente casi desde Power of Attorney hasta cadena de contratos, registros, procedimientos, historias, anécdotas. Es decir, realmente preocuparnos por estar vinculadas para la profesionalización, que creer que estamos empezando de cero cuando hay, no sé, 150, 200 producciones que lo han hecho, ¿no? Claro. Y que no depende de que conozcas a Romy o que conozcas a Eugenia o conozcas a Claudia para levantar el teléfono. Claro que eso siempre va a estar, porque somos seres humanos que nos vinculamos y estamos muy comprometidos. Pero ahí está la información. Sí, y yo creo que tener al acceso tanta información es un punto de partida extraordinario. O sea, en lugar de perder el tiempo en buscar, ¿no? O sea, eso ya se facilita, entonces a partir de ahí construir, ¿no? Empezar un piso más arriba y construir con esa base sólida me parece importante. Ya estás trepado, ¿no? O sea, ya estás trepado, esta información no la baja nadie. Ya literalmente que esta sea la nueva generación de la asociación, sin duda alguna, producto de tanto esfuerzo y tantas distintas generaciones previas. Yo me quito el sombrero, en origen varias, fuimos de las socias fundadoras, pero luego se diluyó y tal. Ha sido un esfuerzo, pero ahora, en la era digital, tenemos la posibilidad de solo sumar, seguir sumando estas discusiones, dejarlas grabadas, tener un canal de YouTube, asociarnos con las streamings del IMCINE, meter la brújula, ¿no? Es decir, todo vinculado, todo tejido. Todo unido, claro, todo engranado, para ¿no? Siempre, solo es sumar. Solo es sumar, actualizar, corregir. Creo que te friseaste, Rom. Claudia, saludos. Hola. Claudia Cosío. Hola, colega, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Hola, también Claudia en Guadalajara, también una de las fuertes de Guadalajara, ¿no? Sí. Nina de Filminist, que también es otro esfuerzo interesantísimo. Gracias, Nina. Adriana Mijangos. Hola, amiguita. Ella es mi amiga de toda la vida. No, y divulgar y difundir cada vez que hayan estas conversaciones. No creo que será más importante. Entre mujeres es increíble. Bueno, hay, no puedo decir nada porque estoy haciendo 2 películas en donde están involucrados temas femeninos, pero yo veo la fuerza, es que esto, o sea, también cuando trabajo con directores, pero hay una fuerza entre mujeres cuando caminas junto, creativa, que es increíble, ¿no? Porque tenemos este ruido de ser muy responsables, muy clavadas, muy haciendo pasitos para poder, ¿no? Como siempre lo hemos tenido que hacer por vivir en la sociedad que vivimos, ¿no? También. Entonces, cuando te juntas y cuando hay armonía es fantástico. Y nadie nos va a quitar la pasión. Eso es algo que aportamos mucho las mujeres, quizás por las crianzas, quizás por los soportes ¿no? que culturalmente antes estábamos acostumbrados a hacer, pero hoy, literalmente nos compete concebir empresas, concebir inversiones, comprender ese intrincado mundo de los negocios, no como la explotación, sino sí para el sustentable producción, con todo lo que tenga que tener la producción, no escatimar en lo que tenga que tener la producción, y para eso hay que sumar esfuerzos y hay que sumar aliados, y es lo único que nos falta. La pasión va a seguir ahí. Totalmente, porque hacemos cine desde el corazón. Eso estuvo muy bonito. Muy bien. No, sí. Sí, real. Muy bien. Bien, Eugenia. Bien. Sí, saben, ahí como dato me gustaría mencionarles que en el anuario de la industria del cine, antes de la pandemia, en el 2019, en ese anuario, por primera vez somos más mujeres productoras que hombres productores. Pero siempre se ha sabido que las mujeres productoras somos mejores. Perdón, pero eso lo aprendí alguna vez con los gringos y con un hombre productor que me lo dijo, ¿no? Pero ahora por primer año somos más, además de mejores, más. Creo que antes era real, ¿no? Creo que antes era real el que había un
un X sector que escatimaba en créditos, ¿no? Y como las mujeres siempre nos ha interesado muchísimo obtener el resultado, ¿no? Sin importar cómo, creo que había poco incluso ahínco o puntualizar durante la producción o la planeación, de decir, espera, sí le entro, sí voy a hacer, yo me encargo, tal, pero mi crédito es de tal, ¿no? Luego se nos olvida pedir como, desde el principio, arreglarlo, ¿no? Y es importante. hablar de industria, porque ahora sí pesa. O sea, siempre importó, pero me refiero concebir que esto es, y sí es, una industria. Y todos los actores en esta industria, realmente habemos muchos que realmente nos comprometemos a hacer nuestro trabajo. Unos más, unos menos, unos muy sectorizados, otros muy abiertos, muy internacional, más, pero necesitamos dar las herramientas para que todo mundo tenga huevos que cacarear desde su función. Sí. Totalmente. Sí. Oigan, y para abonar un poquito más a este tema de las mujeres, hay también una coyuntura interesante, muy evidente, que tenemos pues una secretaria de Cultura mujer, una directora de IMCINE, hasta hace unos días una directora de Estudios Churubusco, una directora de Canacine Nacional, Tabata Vilar también, que es mujer. Entonces hay muchísimos espacios que en este momento están siendo de dirección, que están siendo ocupados por mujeres. Y eso también es de aprovechar, ¿no? De reconocer, de agradecer, de festejar y de aprovechar que estamos ahí, ¿no? Que estamos llegando a esos sitios también. Sí, importantes. Y de nuevo, para fomentar el diálogo, para vincular, para invitar, ¿no? Para hacer rebaños, para vincularnos y todo el que tenga un conocimiento de un gremio, de un grupo, de una página o algo, que la suelte para la asociación, que lo suelte para la brújula, para establecer links y links y links, ¿no? Claro. Que los motores de búsqueda funcionen, pues literalmente para todos. Como, ¿no? Redes sociales, tal cual. Totalmente, además, como ha crecido mucho el medio, somos muchos ahora, es importante que nos conozcamos, que sepamos quién está en dónde, ¿no? Por ejemplo, ahorita saludaba a Dina de Cancún, a Dina fue mi alumna de producción. Hola Dina, sí vamos a ir a Cancún. Y ella bien pilas, o sea, las chicas productoras que yo he tenido de alumnas son, bueno, también los chicos, no estoy, pero es decir, ha crecido tanto que todos nos tenemos que conocer, ¿sí? Es importante. Y la brújula, pues, es un gran aliado, ¿no? Para poderlo hacer, ¿no? Sí, y está abierto. Les anuncio que pronto, muy pronto, vamos a tener la opción de que cada quien se registre de manera particular y actualice sus datos. Porque todavía tenemos el sistema de que entran y se registran y nosotros lo subimos y luego hacemos la labor de actualizar. Pero muy pronto, en 1 o 2 meses, espero que eso ya quede y cada uno va a poder tener su usuario y registrarse y subir o bajar datos, corregir. Buenísimo. Y eso creo que nos va a ayudar mucho también, ¿no? A que crezca y camine y sea más fácil para todos. Sí, vamos a presionar por el password único. Yo ya no puedo con tantos passwords. Con tanto, ¿no? Sí. No, ya se nos olvida. ¿Cuál era? Dices, Ajá, aquí cómo me llamo. Sí. No, yo por ejemplo en el Facebook estoy como Eugenia M. Pajés porque hay otra Eugenia Montiel que es argentina y es productora. Luego era muy simpático porque decían, ella contestaba, no, yo no soy la productora, les mando, y entonces me mandaba la información. Entonces, bueno, el caso es que cuando me registré así, y ahora no hay ella ya se regresó a vivir a Argentina, y ahora no hay manera en que yo pueda cambiar y poner mi nombre completo. Ya me quedé así, pues ya está. Pues sí, claro. Fue muy loco, ¿no? Pero a veces de repente te das cuenta que empieza a aparecer así en todas las redes sociales, ¿no? O sea, bueno, en fin, me desvío un poco, no fue un comentario aparte. Pero hablando de los padres, a mí sí me ha pasado muchas veces que digo, ¿cuál era el de...? Bueno, fíjate, ¿cuántos? No es que yo sea cuentachiles, ¿no? Pero 34, 35, 30 y más, 35 años en esto y seguimos sonriendo. Ah, no, sí. Y seguimos emocionadas por lo que da alegría.
nos da alegría, a pesar de las penurias que a veces sufrimos. Bueno, quizás por ellas. Alegría, sí. O sea, quizás por ellas, porque los logros y las aportaciones se convierten en genuina gasolina para ir por más. Y se dice fácil, pero antes no se producía como ahorita. Ahora hay muchísimas. Pero yo ya quisiera, cuando tenía puntualidad de, supongamos, Nicolás Ellis, que es un gran productor, que yo quiero mucho porque aparte es muy lindo productor, tener todo lo que, o sea, digo, él tiene ahora todo, ¿no? Yo no tenía nada de esto que hay ahora, ¿no? O sea, era como picar piedra, ¿no? Un esfuerzo enorme, pero también da satisfacción que se haya abierto tanto y que se haya construido y ver ahora nuevas generaciones que tienen todos estos elementos de producción, ¿no? Fantástico. Ver tantos nombres desconocidos que producen o sea, conceptualizan y producen unas obras que dices, wow, ¿dónde estaban, no? Sí, y son jovencitos, ¿no? O jovencitas, o sea, sí. Eso es un momento padre, realmente es un momento padre donde podemos ser vistos, podemos recuperar nuestras audiencias, y podemos descentralizar. Yo sé que ese tema para ustedes no es tan importante porque al estar en el centro, pues no lo necesitan tanto. Claro, no lo ves tanto, no lo ven tanto, pero quienes estamos fuera del centro, fuera de la Ciudad de México, de verdad es un tema de todos los días que ha ido avanzando muchísimo, ¿no? Cada vez nos sentimos mucho más vinculados, mucho más vistos también por nosotros mismos, o sea, porque también yo soy a medias, ¿no? Yo vengo del centro, entonces me pasa como tener los dos mundos, ¿no? Y voy con frecuencia, entonces estoy aquí y allá. Yo no lo vivo personalmente tanto, pero sí veo, ¿no? Lo que pasa en el gremio acá y cómo hay todavía esa necesidad, ¿no? De vinculación y de vernos aquí mismo y ser vistos es fuerte en todo el resto del país. Entonces, todos estos esfuerzos también ayudan y estas redes sociales y esta tecnología, hoy están ustedes dos en la Ciudad de México, yo estoy en Guadalajara y pues estamos exactamente igual, ¿no? Y luego mañana estás en una conferencia con amigos de directores que están en diferentes partes del mundo y eso es increíble, ¿no? Sí. O sea, con el Festival de Cine Francés o el no sé qué, o sea, y estás ahí no sé, en clases magistrales, ¿no? Con gente de cualquier parte del mundo. El otro, pensaba, dije, a ver, ¿de cuántos países conozco gente gracias al cine? O sea, ahorita nada más conté 22, pero me falta hacer la lista bien. Seguro. Es increíble, ¿no? No, es una circulación mundial, ¿no? Internacional, de tanta gente, tantos países, tantas formas de pensar y todos enfocados en crear, ¿no? En contar historias. Sí, muy bien. Bueno, oye, Claudia, te voy a tener que recordar que ya nos pasamos de las 8 y Mitsuko no nos ha dicho nada. Haces bien en recordarme porque es un placer conversar con ustedes. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Por ejemplo, yo estoy absolutamente convencida de que tenemos que colarnos como gremios a todas las secretarías de Estado mexicanas, educación, salud, es decir, no nos olvidemos de las producciones que tienen más de 1 año de existir, 2 años de existir, para recuperar sus temáticas, recuperar su relevancia, para insertarlas en los programas de educación media superior, en cuanto a la Secretaría de Salud, las diferentes bibliotecas, no nos olvidemos, ese es nuestro acervo. Ese es nuestro acervo que nos va a abrir puertas para las producciones nuevas, después de, digamos, estas modalidades de espejo y de glamour, pero las obras tienen una vida mucho más grande que su lanzamiento y su primer año de vida. Entonces, recuperemos esas producciones, insertémoslas en las plataformas de cada una de estas secretarías, veamos de qué manera construimos ciclos con el instituto, ¿no? O sea, veamos de qué manera brincar la barrera para acercarnos a las audiencias. Y en el caso de Eugenia, ella está organizando un taller de carpetas aquí de 14 de marzo. Sí, es verdad. ¿Qué fecha es, Eugenia? ¿Perdón? ¿Qué fecha es tu taller? Es el 14 de marzo, no, del 15, espérame.
Ay, colmo, se me olvida. Pero bueno, empieza, ojalá que lo puedan tomar, es muy general, porque empezamos a explicar un poco lo que significa el desarrollo del proyecto en una película, ¿no? Por eso es de la idea de conceptualizar, porque si no vendría del guión, ¿no? Y de ahí vamos tomando los pasos del desarrollo del proyecto ya para elaborar una carpeta, ¿no? Entonces, para todos los que tengan ganas de aprender, por lo menos, cómo bajar sus proyectos, pues estaría bien que si alguien lo quiere tomar, lo tome. Métanse por ahí. Lo compartimos. Buenísimo. Oigan, las quiero muchísimo. Les agradezco existir y pujar y empujar y sumar y el cariño de siempre. Mi más sincero reconocimiento de verdad. Un abrazo muy grande. No sé, creo que nos dijeron cómo volar, pero no nos dijeron cómo cortar la transmisión. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ya gracias a la asociación. Creo que la van a cortar solita, ¿no? Nada más gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a todos. todos. A todos los conocidos, conocidas, por estar aquí. Y bueno, seguiremos volando, libres. Y sonriendo. Y sigamos construyendo. Y construyendo y creando, ¿no? Sí. Y sumando y enlazando a Filmin Latino con todas estas organizaciones y con todas las secretarías y a ver los programas de estudio. Tenemos así que planchar. Y en mi caso yo estoy queriendo abrir Asia a como dé lugar para nuestras producciones. Tenemos unas oportunidades ahí. Gracias. Bueno, nada más digo, gracias, para los que quieren tomar el taller, es del 15 de marzo al 2 de mayo, ¿sí? Ok. 15 de marzo al 2 de mayo. Vamos a compartir. Yo tengo la publicación, la he estado compartiendo, lo haremos. Muy bien. Pues muchas gracias. Sí, yo me voy a esperar, o sea, aquí cuando cierran el plano completo, ahí les aparece abajo para colgar, lo acabo de averiguar, abajo dice Live Studio. Perdón. Descargar audio, no. Compartir configuración, salir de la pantalla. Salir del